30 de marzo de 2024, 11:30 de la noche. Sylmar, California. Una alarma se activa en una instalación de almacenamiento de efectivo. La policía es despachada. Revisan el edificio, no encuentran nada y se van. 4 horas después, 3 alarmas más. 3 respuestas más. El mismo resultado. Esto no era inusual. La instalación había generado docenas de falsas alarmas durante el año anterior. Los oficiales habían aprendido a no esperar nada. Ninguno de ellos revisó el techo. Un agujero había sido cortado a través del metal. Equipo industrial. Horas de trabajo. Para cuando el último patrullero se alejó, un equipo ya estaba dentro de la bóveda. $30 millones en efectivo, cargados y removidos antes del amanecer. El robo no fue descubierto hasta el lunes. 40 horas después, los investigadores no encontraron señales de entrada forzada en la puerta de la bóveda. El sistema de alarma había funcionado. Las cámaras habían grabado. Nada de eso importó. Quienquiera que hizo esto conocía el edificio, conocía el horario, sabía que el dinero estaría allí, sabía que las alarmas serían ignoradas. La compañía responsable de proteger el dinero era GardaWorld, una de las firmas de seguridad privada más grandes de los Estados Unidos. Y esta no era la primera vez que algo así había sucedido. Entonces, ¿quiénes eran las personas detrás del atraco? ¿Cómo entraron sin ser detenidos? ¿Y cómo una compañía a la que se le confiaban miles de millones permitió que $30 millones desaparecieran de la noche a la mañana? Este es uno de los robos más complicados jamás descubiertos, lleno de giros, conocimiento interno y una historia que la mayoría de la gente no conoce. Y para entender cómo sucedió, tienes que seguir la historia hasta el final. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de la logística de efectivo. La industria opera en segundo plano, invisible para cualquiera que pague con plástico o acerque su teléfono a un terminal. Pero la moneda física todavía se mueve a través de la economía estadounidense en grandes cantidades. Restaurantes, minoristas, casinos, dispensarios de cannabis. Los negocios que tratan con efectivo necesitan un lugar donde ponerlo. Los bancos podrían manejar esto. Solían hacerlo. Pero durante las últimas 3 décadas, un modelo diferente emergió. Compañías privadas comenzaron a ofrecer recoger depósitos de efectivo en vehículos blindados, almacenarlos en instalaciones seguras y entregar los fondos a los bancos en nombre de sus clientes. Las compañías cobran tarifas por este servicio. A cambio, los negocios obtienen conveniencia, obtienen flexibilidad y confían en que su dinero está seguro. 3 compañías dominan esta industria en Norteamérica: Brinks, Loomis y GardaWorld. GardaWorld comenzó en 1995 como Trans-Quebec Security, una pequeña firma canadiense fundada por Stephen Cretier. Durante las siguientes 2 décadas, Cretier construyó un imperio a través de adquisiciones agresivas. Compró competidores. Se expandió a nuevos mercados. Para 2024, GardaWorld empleaba a más de 132,000 personas en todo el mundo. La compañía manejaba servicios de efectivo para clientes que incluían McDonald's, Starbucks y Trader Joe's. Sus camiones blindados se convirtieron en una vista común en las carreteras estadounidenses. Cretier se convirtió en multimillonario. El crecimiento de la compañía fue notable. También fue, según algunos observadores, imprudente. Chip McGuffey pasó décadas en la industria de camiones blindados, ocupando posiciones senior tanto en Brinks como en Loomis. Observó la expansión de GardaWorld con una mezcla de admiración y preocupación. Salieron de la nada, dijo, y simplemente crecieron exponencialmente. El problema, en mi opinión, es que con un crecimiento tan rápido vas a tener tanto problemas con clientes
como problemas de seguridad. La instalación de Silmar estaba ubicada en Roxford Street, un corredor industrial tranquilo en el Valle de San Fernando, 32 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles. El edificio era poco notable desde afuera. Paredes de concreto, muelles de carga, el tipo de estructura que se mezcla con los paisajes comerciales a través de América. Adentro, la instalación procesaba efectivo de negocios a través del sur de California. Camiones blindados llegaban durante todo el día. Trabajadores contaban y clasificaban moneda. Los depósitos de clientes eran envueltos en plástico, colocados en paletas y almacenados en la bóveda hasta que pudieran ser transferidos a los bancos. En cualquier día dado, la bóveda de Silmar podría contener decenas de millones de dólares. Jeffrey Swern ha pasado más de 40 años en la industria de la seguridad. Entrena personal de fuerzas del orden, consulta sobre protección de instalaciones. Cuando se le preguntó sobre el tipo de seguridad que una bóveda de $1,000,000 efectivo debería tener, su respuesta fue detallada. 2 sistemas de alarmas separados, señales transmitidas a diferentes centros de comando, sensores que detectan interferencia de radiofrecuencia, cámaras con sensores de movimiento que alertan al personal sobre movimiento en el techo, y pruebas constantes, mensuales como mínimo, para asegurar que todo funcione. Si la instalación de Silmar cumplía con estos estándares, se convertiría en objeto de intenso escrutinio. Sábado, 30 de marzo de 2024, 11:30 de la noche. Una alarma se activó en la instalación de Garda World en Roxford Street. El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió la alerta. Se generó una llamada de servicio. Oficiales fueron despachados. No encontraron nada. Esto no era inusual. La instalación de Silmar había generado más de una docena de llamadas similares en los 12 meses anteriores. Las falsas alarmas eran rutinarias, los sensores funcionaban mal, los sistemas fallaban. Cada vez los oficiales respondían, cada vez despejaban la escena y seguían adelante. La llamada de las 11:30 fue descartada. Lo que sucedió durante las siguientes horas permanece parcialmente oscurecido. Ningún video de vigilancia ha sido publicado. El FBI y la Policía de Los Ángeles han revelado solo fragmentos de lo que saben, pero a partir de registros policiales, declaraciones de testigos y evidencia física, una reconstrucción es posible. Los ladrones entraron por el techo. Una residente del parque de casas móviles Tahitian, adyacente a la instalación, más tarde dijo a los investigadores que escuchó un sonido mecánico zumbante. El ruido duró al menos 2 horas. Emanaba de la dirección del edificio de Garda World. Ella no llamó a la policía. Los sonidos industriales eran comunes en el vecindario. El zumbido era consistente con equipo de corte, herramientas de grado industrial capaces de penetrar techos de metal y concreto. El tipo de equipo usado en construcción o demolición. La evidencia sugirió que los ladrones pueden haber intentado múltiples puntos de entrada. Imágenes aéreas tomadas días después del atraco mostraron un agujero tapado con tablas en el costado del edificio. Una pila de escombros estaba cerca. Si esto fue una brecha fallida o un punto de acceso secundario permanece poco claro, pero el techo fue la ruta principal. Cortaron a través, bajaron a la instalación y de alguna manera no activaron una respuesta inmediata. 4:30 de la madrugada, domingo de Pascua. 3 alarmas más se activaron en la instalación de Roxford. La policía de Los Ángeles respondió a cada una. Los oficiales revisaron el perímetro. No encontraron señales de entrada forzada visibles desde el exterior. Ninguna ventana rota, ninguna puerta abierta, nada que sugiriera un crimen en curso. Garda World fue alertada durante al menos una de estas respuestas. La compañía no registró una intrusión. Los oficiales se fueron. Adentro, los ladrones continuaron trabajando. La bóveda presentó el obstáculo final.
Las bóvedas de almacenamiento de efectivo están diseñadas para resistir exactamente este tipo de asalto. Paredes reforzadas, cerraduras electrónicas, múltiples sistemas de autenticación. Abrir una sin autorización debería activar alertas inmediatas, debería convocar respuesta armada. Debería ser imposible sin semanas de trabajo anticipado o conocimiento interno. La bóveda se abrió, sin daño visible al mecanismo exterior, sin señales obvias de entrada forzada. Los ladrones o poseían los códigos, eludieron la electrónica o explotaron una vulnerabilidad que los investigadores no han revelado públicamente. $30 millones estaban adentro. Efectivo de negocios a través del sur de California. Envuelto en plástico, organizado en paletas, segregado por cliente. Los ladrones cargaron lo que pudieron llevar. $30 millones en billetes pequeños pesa aproximadamente 300 kilogramos. Mover esa cantidad requiere vehículos, contenedores, un equipo coordinado, tiempo. Tenían todo eso. Al amanecer del domingo de Pascua, la bóveda estaba vacía. Los ladrones se habían ido, y nadie en Garda World sabía lo que había sucedido. Lunes, 1 de abril de 2024. El personal llegó a la instalación de Silmar esperando un comienzo rutinario de la semana. La Pascua había terminado. Los negocios se reanudarían. La bóveda necesitaba ser abierta. El efectivo preparado para transporte a los bancos. La puerta de la bóveda se abrió. Paletas vacías. Envoltorio de plástico descartado. No había dinero. Un empleado de Garda World que pidió no ser identificado describió la escena a la televisión local. «Esto es increíblemente malo», dijo. $30 millones en el valle. Desaparecidos. El empleado agregó que no tenía idea de que había tanto efectivo almacenado en la instalación de Silmar. Tampoco, aparentemente, lo sabía la mayoría de la gente. El robo fue formalmente reportado a la policía de Los Ángeles alrededor del mediodía. El FBI se unió a la investigación en cuestión de horas. Se estableció un grupo de trabajo conjunto. El robo de efectivo más grande en la historia estadounidense era ahora un caso federal activo. Los técnicos de la escena del crimen documentaron lo que los ladrones dejaron atrás: el agujero en el techo, el daño a la pared, la bóveda, intacta pero vaciada. Recolectaron evidencia, fotografiaron superficies, buscaron los rastros forenses que podrían identificar quién había hecho esto. Los hallazgos iniciales apuntaban en una dirección. Los investigadores determinaron que debía haber sido un grupo sofisticado, según fuentes que hablaron con el Los Angeles Times. La operación fue demasiado limpia, demasiado precisa. Muy pocos individuos habrían sabido de las enormes sumas de efectivo que se guardaban dentro de la instalación. La pregunta era obvia. ¿Quién lo sabía? Jim McDonald sirvió como sheriff del condado de Los Ángeles de 2014 a 2018. Entendía cómo se desarrollan investigaciones como esta. Muy bien pensado, dijo sobre el atraco. Muy bien orquestado. Poder entrar sin ser detectado. Poder entrar a una caja fuerte interna. Poder remover tanta propiedad. Eso requiere algo de conocimiento del sistema de alarma. La distribución del lugar. El equipo de vigilancia por cámara. Robert Clark pasó años como agente especial a cargo en la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. Delineó lo que los investigadores estarían examinando. Tratarán de determinar quién tenía acceso a la instalación, quién estaba al tanto del horario, quién sabía que el dinero estaría en la instalación y por cuánto tiempo, la seguridad alrededor de la instalación y cuánto tiempo tendrían para obtener acceso y mover una cantidad tan grande de dinero. Susan Lynch es profesora en USC que pasó 30 años trabajando en investigaciones de delitos corporativos. Fue directa sobre lo que sugería la evidencia. Es un esfuerzo de equipo sofisticado con potenciales personas de adentro.
dijo, así como un equipo externo muy sofisticado que haría cosas como entrar a través del techo. Creo que hubo una organización bastante interesante que se armó para hacer esto. Una organización interesante. Los expertos no estaban especulando salvajemente, estaban leyendo la evidencia. Un equipo que podía cortar a través de un techo, eludir alarmas, abrir una bóveda sin daño visible, cargar $30 millones sin detección, escapar mientras la policía respondía a múltiples alarmas justo afuera. Ese equipo necesitaba información detallada, del tipo que viene de adentro. GardaWorld declinó las solicitudes de entrevista. La compañía no emitió ninguna declaración pública explicando cómo ocurrió la brecha. La policía de Los Ángeles y el FBI dijeron solo que estaban investigando conjuntamente para determinar la persona o grupo responsable. Pero si los investigadores querían contexto para por qué un trabajo interno era plausible, no necesitaban mirar lejos. GardaWorld había visto esto antes. 15 de septiembre de 2012. Riviera Beach, Florida. 2 ladrones armados con AK-47 irrumpieron en una instalación de almacenamiento de efectivo de GardaWorld. Confrontaron a un supervisor llamado Shalmar Towns. Uno de los pistoleros golpeó a Towns en la cabeza con la culata de su rifle. Lo ataron. En cuestión de minutos, estaban cargando un Chevrolet S10 con efectivo. Escaparon con un poco más de $3 millones. Towns parecía ser una víctima. Había sido golpeado, restringido, traumatizado por criminales armados. El FBI investigó. Lo que descubrieron cambió la narrativa por completo. Towns había sido el cerebro del atraco. Según documentos judiciales, Towns había identificado el momento perfecto para el robo. GardaWorld estaba programado para mover sus operaciones a una propiedad más segura. La seguridad en la instalación actual estaba disminuyendo. Towns conocía las vulnerabilidades, conocía el horario. Les dijo a sus cómplices que si hacían una demostración de fuerza, ninguno de los empleados de la compañía arriesgaría sus vidas. Tenía razón. Towns fue condenado. Pero el robo de Riviera Beach no fue un incidente aislado. En 2022, otro robo de GardaWorld ocurrió en San Leandro, California. De nuevo, los investigadores encontraron vínculos con empleados de la compañía. Y en 2020, el Tampa Bay Times publicó una investigación que reveló algo más perturbador que crímenes individuales. El reportaje expuso fallas sistémicas en GardaWorld, problemas que iban al núcleo de cómo operaba la compañía. El Times encontró que Garda había perdido rastro de millones de dólares dentro de sus bóvedas. La compañía luego ocultó el dinero faltante de los bancos que eran sus clientes. Registros judiciales y entrevistas describieron algunas de las bóvedas como lugares caóticos. Los empleados rutinariamente ignoraban el protocolo. El dinero desaparecía. Algunas instalaciones estaban plagadas de robos sin resolver. Otras carecían de salvaguardas básicas. Cámaras de seguridad de alta calidad estaban ausentes. Los procedimientos no se seguían. Garda enviaba a los bancos contabilidades diarias de los saldos de sus bóvedas. A medida que el efectivo desaparecía, algunas sucursales seguían reportando que el dinero todavía estaba allí. Ejecutivos de alto nivel se enteraron de las discrepancias tan temprano como 2014. Un documento de la compañía, obtenido por el Times, mostró que se propusieron contar cuánto faltaba. La estimación llegó a aproximadamente $9 millones. El documento identificó 4 bóvedas de principal preocupación. La sucursal principal de la ciudad de Nueva York en Long Island City le faltaban $2.2 millones. Wilmington, Delaware, le faltaban $1.3 millones. Needham, Massachusetts, le faltaban $1.2 millones. Baltimore, le faltaba $1 millón. El documento urgía acción. Recomendaba evaluar las pérdidas, determinar si la recuperación era factible
implementar procedimientos para evitar recurrencia. Lo que realmente sucedió fue menos directo. Brian Newell manejaba una de las sucursales de camiones blindados de Garda World. En 2018, recibió una llamada de un supervisor de alto rango con una orden extraña: cargar todas las monedas almacenadas en su sucursal de Connecticut en un camión con destino a Massachusetts. Auditores de Bank of America venían a la sucursal de Garda en Dedham para contar dinero. Parte de él faltaba. La sucursal de Newell tenía alrededor de $20,000 en monedas pertenecientes a Bank of America y otros 2 bancos. Lo envió todo. Unos días después, Newell se enteró de que no había sido suficiente. El faltante era tan grande que a otras sucursales de Nueva Inglaterra se les había dicho que enviaran dinero también. Estaban robando a Pedro para pagarle a Pablo, moviendo efectivo entre instalaciones para cubrir discrepancias antes de que llegaran los auditores. Esto no era seguridad, esto era encubrimiento. La investigación del Tampa Bay Times también examinó las operaciones de camiones blindados de la compañía. Encontraron camiones sin frenos funcionando, camiones sin cinturones de seguridad funcionales, camiones sin asientos, conductores con poca capacitación, una tasa de accidentes más alta que los principales competidores. El fundador de la compañía, Stephen Cretier, reconoció en una entrevista de podcast que Garda World había enfrentado la bancarrota 4 veces. El miedo a la bancarrota acechaba, dijo, incluso cuando los negocios iban extremadamente bien. Un ex ejecutivo ofreció una evaluación directa. Si vamos a ser un proveedor de bajo costo, ¿qué costo vamos a recortar del negocio? La prioridad, dijo, era hacer dinero, no gastarlo. Chalter, atraco del domingo de Pascua, no ocurrió en aislamiento. Ocurrió en una compañía con un historial documentado de fondos faltantes, de trabajos internos, de ocultar problemas a los clientes, de priorizar el crecimiento sobre la seguridad. El patrón era claro para cualquiera que mirara. Y había un precedente en Los Ángeles, un precedente que mostraba exactamente cómo el conocimiento interno podía ser usado como arma. 12 de septiembre de 1997. La instalación de Dunbar Armored, en el centro de Los Ángeles. 6 hombres robaron el edificio de $18.9 millones. En ese momento, era el robo de efectivo más grande en la historia estadounidense. El récord se mantuvo por 27 años. Hasta el domingo de Pascua de 2024, el atraco de Dunbar fue ideado por Alan Pace. Pace trabajaba para Dunbar como inspector de seguridad regional. Mientras estaba en el trabajo, fotografió la instalación, examinó los sistemas de seguridad, cronometró las cámaras, determinó cómo podían ser evitadas. Pace reclutó a 5 amigos de la infancia. Les proporcionó planos detallados, ubicaciones de cámaras, pasamontañas, armas, auriculares de radio. Un viernes por la noche, usó sus llaves para entrar al edificio. El equipo esperó en la cafetería del personal. Emboscaron a los guardias uno por uno mientras tomaban sus descansos para almorzar. Pace sabía que los viernes por la noche la bóveda se dejaba abierta. Grandes cantidades de dinero estaban siendo movidas. Conocía los ritmos, las vulnerabilidades, las brechas en la seguridad. El día antes del robo, Pace fue despedido por Dunbar. La razón dada fue manipulación de vehículos de la compañía. No importó. Ya había reunido todo lo que necesitaba. El equipo escapó con $18.9 millones. Lavaron el efectivo a través de transacciones inmobiliarias y compañías fantasma. Durante 2 años vivieron bien. Luego uno de ellos cometió un error. Eugene Lamar Hill le pagó a un corredor de bienes, raíces con efectivo todavía atado en las fajas de moneda originales. El corredor reconoció las marcas, contactó a la policía. Hill fue arrestado, confesó, nombró a sus cómplices. Alan Pace fue condenado y sentenciado a 24 años en prisión federal.
fue liberado en octubre de 2020. Menos de la mitad del dinero robado fue recuperado. La lección del atraco de Dunbar era clara. Un infiltrado con tiempo, conocimiento y motivación podía derrotar sistemas de seguridad diseñados para detener exactamente ese tipo de amenaza. 27 años después, alguien aplicó esa lección en la instalación de GardaWorld en Sylmer. La investigación continúa. El FBI no ha anunciado arrestos. El dinero no ha sido encontrado. GardaWorld no ha revelado cuáles de sus clientes perdieron fondos en el atraco, o si las pérdidas estaban aseguradas, o qué fallas de seguridad permitieron que la brecha tuviera éxito. Un detalle adicional emergió meses después del robo. En noviembre de 2023, 4 meses antes del atraco de Pascua, GardaWorld Cash presentó notificaciones de violación de datos con múltiples fiscales generales estatales. La compañía reveló que ciertos archivos administrativos habían sido accedidos en un incidente de seguridad. Los archivos contenían información personal de aproximadamente 39,000 personas. Si el hackeo y el atraco están conectados, permanece desconocido, pero el momento fue notable. La seguridad digital de la compañía fue comprometida meses antes de que su seguridad física fallara catastróficamente. $30 millones, tomados de una compañía a la que se le confiaba proteger miles de millones, por personas que sabían lo que había adentro, que sabían cómo entrar, que sabían que las alarmas en la instalación de Sylmer habían gritado lobo tantas veces que nadie les creería cuando dijeran la verdad. La bóveda está vacía ahora. La investigación avanza lentamente y la pregunta pende sobre todo: ¿quién sabía?